Creo que mi gusto por la cultura y el arte fue heredado, porque mi papá fue maestro del Colegio de San Nicolás, ahora Universidad Michoacana, durante 50 años. Entonces dio clases en todas las diversas facultades, la de medicina, la de ingeniería y otras, ya que no había libros, todo llegaba a principios del siglo XX de Europa y los estudiantes no podían hacerse de esos libros. Entonces fue heredado. Desde niña yo vi en mi casa dibujos, pinturas. En lugar de jugar, vivía en el estudio de mi padre. Y yo creo que ese gusto por el arte y la cultura se hereda de lo que uno ve. Entonces heredé el arte de mi padre, creo yo, y el carácter arrojo de mi madre. Y esos fueron mis inicios, mis principios. Luego, cuando terminé yo mis estudios de secundaria, porque entonces primero era la secundaria y luego la prepa, mi madre me preguntó, ¿qué quieres estudiar? Y yo le dije inmediatamente artes plásticas. Y me dijo, no, porque de eso no vas a vivir nunca. Y me cortó las alas. Y posteriormente pensé, si yo estudio periodismo, llego con la comunicación a un mayor número de personas y puedo llegar a través del arte y la cultura. A través de la cultura, porque es la que nos hace gentes, y a través del arte, porque es lo que humaniza. Y esa fue como llegué al periódico de La Voz de Michoacán hace ya 50 años que llegué al periódico. No había sección cultural, por supuesto. Sin embargo, en una ciudad como Morelia había mucha cultura. Era en la época de Bernal Jiménez, donde en el Conservatorio de Música se gestaban grandes músicos, había exposiciones connotadas. En el Museo Regional Michoacano, el licenciado Antonio Arriaga traía exposiciones de Egipto, me acuerdo yo, para aquellos tiempos, 50 años hace. Había mucha cultura. Entonces, para el periodismo, me fue de inmediato, me dieron ese quehacer y esa plaza, una sección de cultura. Y yo me sentí pues muy halagada, y allí fue más que entrevistar yo me enriquecía cada día conociendo a las personas cultas de la ciudad, conociendo a los artistas que venían de fuera. Y no solo hacía entrevistas, iba a las conferencias de historia, a las exposiciones. En esa época veíamos exposiciones en el Museo de Rivera, de Siqueiros, exposiciones muy buenas. Y lo mismo iba también cuando había algún entierro de arqueología. Así es que cada día Morelia proporcionaba algo. O los jóvenes que iban empezando su carrera artística, me gustaba apoyarlos. ¿Por qué? Porque necesitaban eso, darse a conocer y alguien. Entonces fue para mí una época de descubrimientos de cultura, porque para mí no es tanto lo que se aprende en las universidades. Yo puedo decirte que mi universidad es el mundo y mi mayor enseñanza, los libros. Bueno, para mí ese libro fue la base documental para poder llevar a cabo la creación de un taller escuela de arte y plumaria que iniciamos en el exconvento de Tiripetío con un grupo de mujeres soñadoras. Empezamos de cero, pero empezamos a experimentar desde el dibujo, porque el arte plumaria, quiero decir, que es de raíces prehispánicas, en que
Los tarascos o purépechas, para adornar sus escudos de guerra, hacían reproducciones de sus deidades, o bien dibujos geométricos, pero todos tenían una esencia documental, además mítica y sagrada, porque las plumas eran consideradas la sombra de los dioses, y quien traía una pluma tenía su protección. Y fue también por lo que se hacían los penachos de plumas, que es otra técnica del anudado. Con los textiles también se hacían capas que iban, mediante los textiles de cintura, que iban intercalando las plumas. Entonces, por eso todo el mundo quería tener plumas. Pasada la conquista, no pasó como en otras artesanías que las acabaron, sino que era tal el preciosismo de las reproducciones, de las imágenes realizadas con pequeñas plumas de las aves, que en ese entonces había en abundancia. Incluso Tzintzuntzan quiere decir colibrí, y se hacían trabajos preciosísimos con las plumas del colibrí. Trabajos que en el siglo XVI eran enviados a Europa a los principales, a los reyes o a los ministros religiosos, obispos. Trabajos que hoy día todavía los conservan en los museos de Europa, en el de las Américas en Madrid, en el de la Armada, en Berlín, en Austria, en Florencia. Hay cuadros de arte plumaria siglo XVI que todavía los tienen ahí como joyas. Bueno, te vuelvo a decir, en mi carrera como periodista no solo manejaba lo de la ciudad, sino me gustaba también ir a las fiestas y ver las tradiciones indígenas, todo lo que se hacía. Y en ese entonces vino del Distrito Federal y se ubicó en Michoacán el maestro Gabriel Olay, quien decía que su padre había sido un antiguo plumajero, pero ya viendo en la historia, a principios del siglo XX, de aquella plumaria donde se hacía todo el trabajo de mosaico con plumas, solamente se había olvidado. Se hacían tarjetas con reproducciones de charros, china poblana o pajaritos. Entonces Olay, con lo que su padre debe de haberle platicado, pues le dio vida y forma. Entonces él empezó a experimentar y hizo muchas reproducciones de escudos de guerra, sobre todo, inspirándose en los diseños prehispánicos. Y yo le hice una entrevista, así como me gustaba entrevistar a todos. Entonces, pues con la sensibilidad innata y lo que yo vi, con eso fue el primer paso. Después, como te digo, fue experimentar. Y fue el licenciado Armando Escobar Olmedo, primer secretario de difusión cultural que tuvo la universidad, quien, conociéndolo ya también porque lo había entrevistado en cuestiones históricas, me dijo: oye, Zola, ¿tú no te atreverías a hacer un diplomado o hacer un tallercito de arte plumario? Y yo dije que sí. Empecé por hacer unos pajaritos, y eso es más que ver, es pintar con las plumas, que claro, representa otro grado de dificultad. Bueno, yo empecé con hacer escudos, porque teníamos que darle un valor a todo lo que son diseños prehispánicos que forman parte de nuestra identidad. Así es que era obligatorio hacer diseños prehispánicos. A mí personalmente me he dedicado a la enseñanza. Sin embargo, por ahí hice una colección de retratos sobre personas que admiraba yo, de mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz, como Gertrudis Bocanegra, como Josefa Ortiz de Domínguez, Cristo.
y desde luego Vasco de Quiroga. Porque quiero decirte que también todo esto me llevó a investigar. Entonces, fue precisamente en Pátzcuaro donde Vasco de Quiroga, ya sabemos, el primer obispo de Michoacán, que además era humanista y quería no solo catequizarlos, sino dejarles una forma de vida, un quehacer, promovió las artesanías. Y hubo en el siglo XVI una escuela de arte plumaria en Pátzcuaro. Y otro humanista, Fray Alonso de la Veracruz, en Tiripetío, donde había ya una escuela de altos estudios, también precisamente hubo otra escuela de artesanías, ahí hubo música, cantería y arte plumario. Entonces, por eso empezamos ese taller en Tiripetío. Bueno, esta trascendencia, quiero decirle que cuando poníamos exposiciones y daba conferencias para poder enseñar primero la esencia del arte, no es nada más enseñar a pegar plumas, no, la esencia, de dónde viene, cuáles son sus raíces. Entonces las conferencias y en las exposiciones la gente se asombraba. ¿Por qué? Porque nunca habían visto trabajos que se realizaran de esa manera con las plumas. Y bueno, ¿a quién no le gustan las plumas de las aves? ¿Quién no se extasía? Es más, a veces ya hasta en la calle veíamos una plumita de algún pájaro y era recogerla. Nos íbamos también a los aviarios, al zoológico, hacíamos viajes también de cultura para conocer lo poco que hay en México del arte plumaria, que es en Tepoztlán, y en el Museo de Guadalupe en Zacatecas, y en el de Antropología e Historia, y en el de Chapultepec. Contadas las obras que hay de esa época. Y en Pátzcuaro se acabó. En el siglo XIX ya ahí no había nada. En Tiripetío pues mucho más. Entonces por eso se trataba de rescatar, hacer una escuela, no nada más enseñar lo que yo podía haber hecho nada más profesionalmente como yo quería darlo. Y creo que una de las finalidades es estas, y se ha logrado, el hacer escuela. Ya ahorita hay grupos de plumajeras independientes que han puesto muchas exposiciones, hemos puesto como 40. Y bueno, ya también a base de conferencias, y quiero decirte que yo con los antecedentes del periódico, pues desde luego trataba de que eso se diera a conocer. Entonces la prensa para mí fue también decisiva para darlo a conocer, el arte plumario. Ahorita no sé decirte cuántas, todos en el país solamente hay como 3 personas, aparte de todas las que han salido de aquí del grupo. Y quiero decirte que desde entonces, desde hace 27 años, la Universidad Michoacana nos ha apoyado para poder seguir dando estas clases. Bueno, no exactamente para aprender el dominio de la técnica, pero sí para valorarlo. Porque quiero decirte que cada obra de arte plumario es única e irrepetible. Pues no te puedes conseguir a veces la misma pluma para el mismo espacio. Entonces, no es una artesanía adocenada como hay algunas otras. Son únicas. Entonces, para darles un valor, y sí han tenido un valor económico. Cuando hay los concursos de artesanías que se realiza el Fondo Nacional para Fomento de las Artesanías, las alumnas han ganado premios. Entonces los que son coleccionistas vienen y compran las obras, o las mismas instituciones para los museos de arte popular. Entonces ya reciben una retribución económica. Digamos, es como todo artista, si no para vivir, sí para tener una recompensa económica. Creo que los ha habido. Bueno, yo sentí que hacía falta algo, entonces edité un libro, La magia de las plumas. ¿Para qué? Para que todo el alumno
estuviera empapado, porque algunos de los cronistas novohispanos decían cómo hacían los indígenas los trabajos. Entonces, es una guía. Entonces, he hecho 2 libros de arte plumaria, y para que perduren, algo escrito siempre será un documento. Ahora, esto que me preguntabas, además, del maestro Alfredo Salce, que alguna vez que entrevisté al maestro Salce le dije, ¿usted considera que usted ha llegado ya a una cúspide, a un culmen de su carrera artística? Me dijo, un artista nunca termina de aprender. Y creo que aquí es valedero, porque ya no va a ser el trabajo con diseños prehispánicos, ni van a ser las vírgenes y santos que se hicieron en la época virreinal. Ahora, el reto es hacer de un arte centenario un arte contemporáneo. Crear arte con las plumas. Pues una gran satisfacción, un reconocimiento por ser mujer, porque a la mujer hace algunos años pues no se le tenía permitido incursionar en muchas carreras que eran privativas de los hombres. Y creo que hoy día yo, por ejemplo, me considero de las primeras mujeres en el periodismo, y hoy hay muchísimas. Entonces me siento satisfecha porque la mujer tiene una sensibilidad muy especial por ser madre y por ser ejemplo, y es la que educa a los hombres del mañana. Y si educa a los hombres del mañana en el arte nos hace humanos. Creo que se resolverían muchísimos problemas sociales que tenemos en esta época.